Buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda Rosario Palacios. El día de hoy, gracias a la gentil invitación del Instituto de Posgrado de Lima, gracias a PayPay Consultores, estamos brindando a todos ustedes, colegas como yo, que festejamos hoy en cuarentena este día. Este día que nos trae diferentes problemáticas, ¿no? Diferentes temas. Entonces, quisiera poder con ustedes compartir el tema para el cual hoy me convocaron, que es el rol del abogado defensor en la etapa de investigación preparatoria. Déjenme presentarme un poco ante ustedes. Quien les habla, Rosario Palacios Meléndez, egresada con estudios concluidos de maestría por la misma casa de estudios. Tengo experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector privado me he desempeñado como defensora de diversos personajes públicos, tanto en la parte imputada como en la parte agraviada. Y luego también me he desempeñado en instituciones pertenecientes al Estado, el Instituto Nacional Penitenciario, Poder Judicial y mis últimos 5 años de experiencia como defensora pública. Hoy por hoy soy una... Como abogada litigante, pienso transmitirles, así que espero que me puedan permitir ingresar a sus hogares el día de hoy. ¿Cuál es el rol de un abogado en la etapa de investigación preparatoria? Para esto primero tenemos que hablarles acerca del rol que se cumple dentro de un modelo acusatorio adversarial como es el cual nosotros propugnamos pertenecer. Y digo propugnamos porque realmente no tenemos un sistema acusatorio totalmente. Tenemos un código procesal penal, el del 2004, en el cual, si bien se ha establecido que hay una diferenciación clara entre la persona que investiga y la persona que sentencia, esos roles que en el papel están totalmente separados, a veces en la práctica nos topamos con que la persona que antes investigaba con el Código de Procedimientos Penales, que era el juez, y que ahora ha cambiado y viene a ser el fiscal, ¿qué pasa con esta persona? Este fiscal, teniendo todas las herramientas y el aparato estatal para poder investigar a alguien, a veces abusa de esa función. Y abusa cuando apertura diligencias preliminares contra una persona sin establecerle el por qué lo estoy investigando, sin señalar realmente qué persona o por qué hecho voy a seguir una investigación. Y nos encontramos ante investigaciones que son llevadas a cabo contra los que resultan responsables y contra los hechos que se produzcan o se conozcan, sin tener una base mínima argumentativa de imputación. Investigo a alguien, por ejemplo, un día detienen a uno de mis patrocinados diciendo que una mamá de una menor lo había denunciado por violación sexual. Y lo capturan, mi patrocinado de 18 años, y lo llevan a la comisaría detenido sin mediar flagrancia. Todo porque solo dentro de las 24 horas había sido encontrado, luego de que la mamá de la menor había puesto la denuncia. Pues esta menor tenía 14 años y medio, él tenía 18. ¿Qué había pasado? Los papás de la menor se habían enterado de la relación sentimental entre ellos y no tuvieron mejor idea que denunciarlo en la comisaría y hacer que la policía lo detenga. La mamá fue la que dijo: él ha abusado sexualmente de mi hija. En este tipo de denuncias, ¿qué es lo que sucede? Llevamos a la menor ante cámara Gesell. Pero antes de ir a cámara Gesell, por lo menos mínimamente habría que haberle preguntado si efectivamente había existido un acto en su agravio. Porque ¿saben qué había pasado realmente?
que la menor había llegado mareada a su casa, que era la cuarta vez que se escapaba de su casa. Y no tuvo mejor idea que decirle a la mamá que había sido el enamoradito el que la había llevado a tomar, cuando era mentira, para librarse de lo que la mamá le estaba diciendo. Pero la policía, en lugar de investigar para detener, detiene para investigar. Y en cámara G la menor dijo, bueno, realmente sí tuve relaciones con mi enamorado, pero fue antes de que me marease, antes de que tomase cerveza, licor, ron, whisky. Antes de llegar a mi casa cayéndome de borracha, yo había tenido relaciones con él. Después de tener relaciones me despedí de él y me fui a tomar con otras amigas. Ese fue el relato que dio en cámara Gesell. Y mientras tanto mi patrocinado detenido porque había la sindicación de la mamá de la menor de un acto sexual. Entonces, ¿cuál es el rol de nosotros los defensores en esta etapa de investigación preparatoria? Recordemos que la investigación preparatoria tiene dos etapas. Dos etapas que se subdividen por temas pragmáticos, pero dos etapas en las cuales una forma parte de la otra. Solo que en la primera se realizan actos inaplazables y urgentes. Esa es la diferencia. Que en la primera etapa se realizan actos inaplazables y urgentes. Y todo aquello que no sea inaplazable y urgente, de ser necesario, se realizará después en investigación preparatoria. Entonces, como personas, como abogados defensores, ¿qué es lo primero que tenemos que exigir cuando llegamos a una comisaría? Primero, que notifiquen la papeleta de detención. Porque a veces llegamos a la comisaría, preguntamos si ya le notificaron la papeleta de detención, ¿y saben qué sucede? ¿Saben cuál es la respuesta? No, porque no está detenido, está retenido con fines de investigación. ¿Retenido? O sea, le aplico 4 horas de retención, ¿para qué? Para llamar a la fiscalía recién a la hora 4 y durante esas 4 primeras horas, ¿qué? Entiendo que si la persona no tiene cómo identificarse porque no tiene su DNI, la policía tiene forma de ingresar al sistema de datos RENIEC y poder verificar su nombre, ¿o no? Pero la mayoría de veces que yo acudo a la comisaría y que no tienen papeleta de detención, las personas tenían su DNI, nombre, apellido, DNI, y estaban plenamente identificados. Entonces la policía me decía, doctora, está retenido, todavía no comunicamos a la fiscalía. Ok, entonces me lo llevo, le digo. ¿Cómo que se lo lleva, doctora? Me lo llevo. Me lo llevo porque no está detenido. No hay una papeleta de detención. O no está inscrito en el cuaderno de detenidos. Préstame tu cuaderno. No lo han inscrito. No hay papeleta. ¿Y para qué es importante la papeleta? Para poder empezar a contar el plazo de la detención preliminar. La detención preliminar empieza a contar a partir de que le notifican la papeleta. Por más que el acta de intervención sea de 4 horas antes, eso no es la hora que va a contar. Entonces, lo primero que tiene que hacer como abogado, no te pelees, no tienes que hacer más que le notifiquen su papeleta de detención. Si no le quieren notificar, significa que no está detenido. Y si no está detenido, te lo llevas pues de la comisaría. No van a dejártelo llevar. Doctora, él está detenido. Notifícale entonces. Es que estamos haciendo el acta de intervención, el acta de incautación, el acta de hallazgo, etc. Listo. Mira, son las 4:13. Yo he llegado a las 4. Por lo menos desde las 4 está detenido. Continúa haciendo tus actas, pero en el momento que le vas a notificar, vas a poner las 4 de la tarde. Porque esa es la hora en que empieza a contar la detención. Sí, doctora, pero no quiere firmar, se ha puesto malcriado. Bueno, ustedes tienen un procedimiento para eso. La persona que no quiere firmar, ¿qué hacemos? Ponemos que no quiso firmar, pero consignamos igual la hora. Y sucede, a veces el mismo detenido está mareado, está borracho, está drogado, está que se pelea con media comisaría, pero eso no importa. El rol de un abogado defensor es hacer valer los derechos del imputado. Y el derecho del imputado, primer derecho, es que se le notifique su papeleta de detención.
Después de eso, que ya le notificaron la papeleta y tenemos hora, ¿qué hacemos? Ahora notifícale, hazle su acta de lectura de derechos. ¿Y para qué nos sirve el acta de lectura de derechos? Porque en esa acta, así, ¿no? En esa acta hay un acápite donde dice a quién comunico mi detención. Porque el detenido tiene derecho a que le comuniquen a un familiar de su confianza o a su abogado que está detenido en la comisaría. Y en esa acta, ¿qué vas a poner tú como abogado defensor? Tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico, tu casilla, poco más, las coordenadas de tu casa. ¿Para qué? Para que cuando la fiscalía inicie diligencias preliminares, sepa que hay un defensor desde el inicio. Y a ese defensor tiene que comunicarle la realización de las diligencias con una antelación por lo menos mínima para que éste se constituya. No puede ser que después llegue el fiscal y obviamente va a revisar las actas de la policía y si no está tu nombre ahí como abogado, porque no es necesario que presentes un escrito. Basta que te acredites, ¿sabes?, en el acta de lectura de derechos. Te acreditas en el acta y que va a decir ahí tu nombre y tu teléfono. Y el fiscal, cuando se apersone, porque ¿qué va a hacerlo inmediato después que ya hay papeleta de detención? La policía tiene que llamar a la fiscalía. Así la llame de manera inmediata o se demore, eso ya es problema de la policía. Lo ideal es que la policía, apenas detiene a alguien, tiene que comunicar esa detención, pero no lo hacen. ¿Cómo los obligamos de manera legal? De manera legal, con la notificación de la papeleta de detención. Comunican a la fiscalía. ¿Qué va a pasar? La fiscalía va a tener que apersonarse. Antes o después, tarde o temprano, pero se tiene que apersonar donde esté el detenido. Y va a verificar esas actas que ha realizado la policía. Sobre todo el acta de lectura de derechos. En esa acta va a ver que está tu nombre como abogado y va a tener que comunicarte la realización de las diligencias. No la puedes realizar sola, porque si realiza las diligencias sin tu presencia, esas diligencias carecen de valor. Y posteriormente no les sirven a la fiscalía para poder llevar a cabo o solicitar una medida de coerción, como puede ser una comparecencia con restricciones, una prisión preventiva o un proceso inmediato. Ayudemos a la fiscalía a hacer bien su trabajo, porque el mal trabajo viene porque no se trabaja en conjunto, porque la fiscalía piensa que está por un lado, la defensa queriendo obstruir la averiguación de la verdad, la policía queriendo hacer un trabajo ellos solos, cuando todos somos parte de un mismo equipo, todos formamos parte de la administración de justicia. Seamos defensores privados, seamos defensores públicos, todos formamos parte de una misma institución que es el Estado. La averiguación de la verdad en el proceso penal no debe verse contaminada por actos de un defensor que realice actos obstruccionistas, que llegue y se quiera pelear con todo el mundo. Esa no es nuestra labor. Obviamente, si nosotros seguimos nuestros propios protocolos, seguimos y hacemos que los derechos de los detenidos sean vigilados, estos sean resguardados, y a pesar de eso hay inobservancia por parte de la policía o por parte de la fiscalía, la salida no es pelearlos con ellos. La salida no es ir y denunciarlo ante inspectoría, control interno. No, señores. La salida es hacer uso de los medios que nos da el mismo Código Procesal Penal para valer los derechos. Como lo es, por ejemplo, la tutela. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho qué injusto, cómo se está investigando? Esto no debe ser así. Está mal. ¿Cómo trabaja mal la policía? ¿Cómo trabaja mal la fiscalía? No saben hacer su trabajo. Sin embargo, señores, ¿cuántos de ustedes han interpuesto una tutela de derecho? En diligencias preliminares, que es donde supuestamente se producen más vulneraciones al debido proceso. ¿Cuántos? A ver, levanten la mano de los 100 que están conectados allí y dígame yo,
para ver cuántos de ustedes en diligencias preliminares han interpuesto una tutela de derechos. Se han ido al juez de turno y han dicho: señor juez, mi patrocinado está golpeado. Y la policía no quiere hacerle pasar su médico legista de nuevo. Porque obviamente sin golpes ya lo llevó a pasar su médico legista y en la vuelta ya le dieron duro, ¿no? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes que hoy me están escuchando han hecho prevalecer ese derecho al imputado? O la parte agraviada, la gran olvidada del derecho penal, la invitada de piedra. ¿Cuántos de ustedes han dicho: tiene derechos que hay que resguardar? En proceso inmediato no podemos hacer la incoación si no se le ha notificado bien, por ejemplo. ¿Cuántos? O por avanzar nada más, cuando son fiscales, dicen: no, los derechos de la parte agravada están resguardados por mi persona. O son abogados de la otra parte, la parte imputada, dicen: no, ahí está el fiscal que representa a la agraviada. No, señores, en un proceso inmediato se le tiene que dar la oportunidad a la parte agraviada de estar desde el primer momento, desde el momento de la incoación, notificada válidamente. Si no va, ya es su responsabilidad. Pero no basta notificar al fiscal, no basta notificar al imputado, sobre todo si ahí se van a tomar decisiones acerca de una salida alternativa. Si estamos discutiendo omisión a la asistencia familiar, la agraviada tiene que estar allí, bien notificada por lo menos. Entonces, ¿qué rol queremos asignarnos? ¿Queremos ser esos abogados que se jactan de ganar casos porque se conocen todas las triquiñuelas del derecho? ¿Esos abogados que se jactan de ganar casos porque conocen al juez o conocen al fiscal? ¿O queremos ser esos abogados que se precien de decir: soy abogado y lo digo con orgullo? ¿Cuál es nuestro rol en el sistema de administración de justicia? ¿No es acaso el coadyuvar a que éste ande de manera correcta? ¿No es acaso nuestro rol resguardar los derechos de la parte que defendemos, sin necesidad de poner cabes, sin necesidad de aprovecharnos del conocimiento que ya tenemos? Cuando vamos a una negociación, por ejemplo, sabemos qué cartas tenemos y podemos de buena fe negociar, porque negociar no es malo, ¿eh? Nuestro sistema está creado para que la mayoría de casos no lleguen a juzgamiento, para que se privilegien las salidas alternativas. Pero a veces los actores del sistema, abogados, fiscales, jueces, decimos: mejor que resuelva en esta instancia. Tenemos a una agraviada y un imputado en los cuales ya no hay conflicto, pero el fiscal no quiere aplicar principio de oportunidad. Tenemos una agraviada y un imputado que ya no tienen problemas, pero el fiscal quiere pena efectiva en lugar de una multa, en lugar de prestación de servicio comunitario. Tenemos que por primera vez ha cometido el delito de conducción en estado de ebriedad y la fiscalía dice: no, como no quiso pagar en la policía el principio de oportunidad y me ha obligado a venir en coacción de proceso inmediato, pues ya no le aplico principio de oportunidad, que se vaya a juicio, demorando en vano la administración de justicia. Hacer una audiencia, señores, cuesta más de 1.000 soles, solo en costos de jueces, fiscales y personal jurisdiccional. Hasta la audiencia más chiquita, que es la de proceso inmediato, cuesta más de 1.000 soles. Y eso no les cuesta al imputado, no le cuesta a la víctima en concreto, nos cuesta a todos. Nos cuesta a todos los operadores del sistema, nos cuesta a todos los peruanos, que hoy estamos ante una economía decaída, que estamos ante una crisis sanitaria. Entonces, señores, tenemos que repensar qué tipo de abogados queremos ser. Y los dejo con esto: seamos aquellos abogados por los cuales nos sintamos orgullosos el día que nuestros hijos nos pregunten: ¿qué haces, papá? ¿Qué haces, mamá?
para ganar el dinero para la casa. Honro mi profesión, honro la toga que uso. Muchas gracias por su atención. Me despido y le doy pase a la siguiente expositora. Espero volverlos a ver. Los invito a dar like a mi página, a seguirme y mucho gusto por haberme permitido entrar a sus hogares. Cuídense.